En esta diapositiva se presentan las principales acidosis metabólicas tubulares. En general se agrupan en dos tipos: las pérdidas renales de bicarbonato típicas de las acidosis tubulares proximales y los defectos en la síntesis de bicarbonato por la célula intercalada típicas de las acidosis distales. A la izquierda de la diapositiva puede verse una célula del túbulo proximal, con su intercambio de sodio por protones, su reabsorción de bicarbonato, su consumo de glutamina y su amoniogénesis. A la derecha de la diapositiva puede verse un túbulo colector cortical con sus dos células, principal e intercalada, con la reabsorción de sodio, generación del gradiente electronegativo de cloro y la secreción de potasio y protones. Puede observarse cómo en el túbulo proximal los protones que se segregan proceden en primera instancia de CO2 y agua de la luz tubular, mientras que los protones que se segregan en el colector cortical proceden de CO2 y agua del capilar. Por encima de las dos células está representado el eje renina-angiotensina-aldosterona. Angiotensina estimula la secreción proximal de protones, mientras que aldosterona estimula la secreción distal de protones, así como el intercambio de sodio por potasio. El eje renina-angiotensina-aldosterona está preparado para activarse ante pérdidas de volumen, pero como puede verse, tiene un efecto secundario sobre la secreción de protones. Por eso, cuando se produce una contracción de volumen, se va a producir un aumento en la secreción renal de protones que lleva consigo una alcalosis de contracción. Esta circunstancia, especialmente observable en situaciones de vómitos mantenidos, abuso de laxantes o utilización crónica de diuréticos, produce una alcalosis persistente con hipopotasemia por pérdida urinaria de potasio, que no se va a corregir hasta que no se corrija la hipovolemia. En la acidosis proximal no funciona la secreción proximal de protones. La acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica y produce un cuadro similar al de la acidosis proximal. En la acidosis distal clásica o tipo 1 hay una lesión en la célula intercalada que impide la secreción de protones. Como consecuencia, la orina no se puede acidificar y todo el potencial electronegativo generado por el cloro, en lugar de repartirse para facilitar la salida de potasio y protones, se aplica íntegramente a la salida de potasio, produciendo hipopotasemia. El defecto en la amoniogénesis produce asimismo un defecto en la secreción distal de protones. Este defecto se estudiará más adelante al revisar la acidosis tubular tipo 4. La lesión a la membrana de la célula principal puede aumentar artificialmente la permeabilidad al cloro, perdiéndose la formación del gradiente electronegativo. En esta situación ni el potasio ni el protón son fácilmente secretados y se produce acidosis hiperpotasémica. Esta situación característica de la intoxicación de ciclosporina o del síndrome de Gordon se acompaña de hipertensión, ya que el cloro acompaña al sodio al reabsorberse con mucha mayor facilidad. El uso de diuréticos ahorradores de potasio inhiben la reabsorción de sodio, impidiendo la generación del gradiente electronegativo y la salida de potasio y protones. En el hipoaldosteronismo primario, secundario o en el Addison, el defecto de aldosterona produce defectos en la reabsorción de sodio y en las secreciones de potasio y protones, causando situación pierde sal, hiperpotasemia y acidosis metabólica. El bloqueo del eje renina-angiotensina con IECAS o ARA2 produce un efecto similar. El uso de AINES, que interfieren con el estímulo de prostalaglandinas sobre la síntesis de renina o de betabloqueantes, que impiden asimismo dicha síntesis, producen también defecto en la función del túbulo colector cortical. En la siguiente diapositiva se presentan los síntomas fundamentales derivados de la lesión de cada uno de los 4 segmentos estudiados. A nivel del túbulo proximal, la saturación de su capacidad de pinocitosis produce proteinuria. El defecto en sus transportadores produce glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia. La inhibición de la anhidrasa carbónica o su defecto produce acidosis tubular proximal. La intoxicación o disfunción no letal de la célula proximal produce síndrome de Fanconi.
La muerte de la célula proximal produce necrosis tubular aguda, obstrucción del túbulo y fracaso renal agudo. A nivel del asa de Henle, su disfunción o su lesión produce interferencia con el mecanismo de contracorriente. El primer efecto visible es la incapacidad del riñón para concentrar con poliuria y nicturia. Las lesiones del asa de Henle se suelen acompañar de pérdidas excesivas de sal, hipermagnesiuria, hipercalciuria y de hipopotasemia y alcalosis por exceso de intercambio distal con calcio, potasio y protones respectivamente. A nivel del túbulo distal, la lesión produce incapacidad para diluir, aunque no interfiere con la capacidad para concentrar, por lo que es frecuente observar hiponatremia asociada al uso de tiazidas, pero no de furosemida. El aumento del intercambio de sodio por protones y potasio a nivel del segmento siguiente produce alcalosis e hipopotasemia. A nivel del túbulo colector se encuentran los síntomas característicos de las enfermedades ya mencionadas: síndrome de Gordon, síndrome de Liddle, acidosis tubular distal tipo 1 y acidosis tubular tipo 4. En general, la lesión de este segmento produce acidosis con hiperpotasemia, excepcionalmente hipopotasemia, poliuria y nicturia. En las próximas diapositivas se agrupan las enfermedades capaces de producir enfermedades intersticiales agudas o crónicas en función de su preferencia por el túbulo distal, el proximal o por la médula y papila. La afectación proximal dominante se observa en la intoxicación por metales pesados como el plomo o por las cadenas ligeras del mieloma. También es frecuente en la hemoglobinuria paroxística nocturna y en algunas enfermedades inmunológicas como el rechazo de un trasplante renal, la hepatitis crónica o el lupus. La leucemia aguda también puede dar afectación del túbulo proximal. En todos estos casos es posible encontrar desde acidosis tubular proximal hasta síndrome de Fanconi, pasando por manifestaciones parciales del segundo, como glucosuria y fosfaturia. Presenta afectación dominante de la nefrona distal la mayor parte de las nefritis inmunoalérgicas, la hipercalcemia, la amiloidosis, enfermedades inmunológicas como el síndrome de Sjögren, la cirrosis biliar primaria o la tiroiditis de Hashimoto, la uropatía obstructiva, enfermedades granulomatosas, la anemia de células falciformes o la nefropatía de los Balcanes. Al final de este webcast se repasan las alteraciones del desarrollo. Dos de ellas, la enfermedad quística medular o nefronoptisis y la enfermedad poliquística del adulto, se caracterizan por incluir entre sus síntomas afectación de la nefrona distal. En este tipo de afectación domina la nefropatía pierde sal, que se suele acompañar de acidosis metabólica hiperclorémica con anión gap normal, y la hiperpotasemia, aunque tampoco es infrecuente encontrar hipopotasemia. Presentan afectación predominante, túbulo intersticial de médula y papila, aquellas patologías que llegan al riñón por vía ascendente, así como aquellas patologías que lesionan de modo específico los vasa recta, ya sea porque inhiben la síntesis de prostaglandinas o porque la caída de PO2 en los mismos facilitan la alteración de los glóbulos rojos, como en la anemia falciforme. Todas las entidades que aquí se describen son capaces de producir necrosis papilar. Se incluyen la nefropatía crónica por AINS, la pielonefritis aguda y crónica, la anemia drepanocítica, la uropatía obstructiva, la tubulopatía obstructiva por cristaluria de ácido úrico, como en el síndrome de lisis tumoral o ácido oxálico, en la intoxicación por anticongelante, el riñón en esponja, la enfermedad poliquística infantil o la sarcoidosis. Dentro de las enfermedades túbulo-intersticiales, merece un estudio aparte revisar la afectación renal por antiinflamatorios no esteroideos, ya que puede afectar al riñón de 5 modos diferentes. 1. Necrosis tubular aguda. Como hemos visto al estudiar la regulación del filtrado glomerular, los AINS pueden producir fracaso renal agudo cuando se administran en presencia de una reducción significativa de la perfusión renal. Además, administrados a altas dosis, pueden producir nefrotoxicidad directa sobre la célula proximal. La estructura primariamente afectada parece ser el retículo endoplasmático.
2. Nefritis inmunolérgica aguda. Los AINS pueden producir una hipersensibilidad tipo 2, es decir, producir lisoanticuerpos que se unen a células de la piel o del riñón y que ante una segunda exposición al fármaco producen afectación cutánea como ras cutáneo, renal como nefritis inmunolérgica o incluso vascular, aunque la vasculitis es rara en la reacción alérgica a los antiinflamatorios no esteroideos. 3. En el seno de la nefritis inmunolérgica a AINS, a veces se observa un cuadro difícil de ver: la aparición de una proteinuria brusca de alta selectividad, sin marcadores periféricos ni consumo de complemento. Cuando se han realizado biopsias renales, la única lesión observable a nivel glomerular ha sido la existencia de una glomerulonefritis de cambios mínimos con fusión pedicelar. 4. La forma más habitualmente observada de afectación renal por los AINES es la forma crónica. Se observa de modo preferente en pacientes que abusan de los AINES en combinación y después de largos periodos de abuso. Se describió por vez primera en mujeres entre los 40 y los 50 años de edad que adquirían AINES sin receta. Se produce isquemia progresiva medulopapilar con fibrosis progresiva, incapacidad para concentrar y finalmente necrosis de papila. 5. Los AINES junto con las anilinas y la nicotina parecen ser mutagénicos para el tejido urotelial. Con frecuencia se detecta el abuso de AINES por la presencia de grandes cantidades de células uroteliales descamadas en el sedimento. Las tres sustancias mencionadas se han considerado carcinogénicas para la aparición de neoplasia urotelial. 4. La forma más habitualmente observada de afectación renal por los AINES es la forma crónica. Se observa de modo preferente en pacientes que abusan de los AINES en combinación y después de largos periodos de abuso. Se describió por vez primera en mujeres entre los 40 y los 50 años de edad que adquirían AINES sin receta. Se produce isquemia progresiva medulopapilar con fibrosis progresiva, incapacidad para concentrar y finalmente necrosis de papila. 5. Los AINES junto con las anilinas y la nicotina parecen ser mutagénicos para el tejido urotelial. Con frecuencia se detecta el abuso de AINES por la presencia de grandes cantidades de células uroteliales descamadas en el sedimento. Las tres sustancias mencionadas se han considerado carcinogénicas para la aparición de neoplasia urotelial. Fracaso renal agudo. El fracaso renal agudo es la incapacidad del riñón para llevar a cabo sus funciones cuando dicha incapacidad se instaura en un tiempo que varía entre varios días y pocas semanas. El tiempo de instauración típico es de 3 a 5 días. En este periodo no da tiempo a ver las repercusiones de la falta de algunas funciones renales. Así, aunque se suprime la síntesis de eritropoyetina, no se va a observar anemia hasta pasados 15 o 20 días, debido a la vida media de la masa globular circulante. Aunque se suprime la síntesis de 1,25 dihidroxicolecalciferol, no da tiempo a que la falta de absorción de calcio se traduzca en hipocalcemia. No hay tiempo material para observar osteodistrofia renal o elevación del fósforo, y probablemente tampoco para ver elevarse la PTH. Sin embargo, la reducción aguda del filtrado va a interferir con la eliminación de productos nitrogenados, con la eliminación de agua y sal, produciendo oliguria, hipertensión y sobrecarga de volumen, con el intercambio distal de potasio, produciendo hiperpotasemia. La interrupción de la síntesis de bicarbonato renal hace que durante el fracaso renal agudo se utilicen las reservas de bicarbonato, que no van a durar más de 3 o 4 días, por lo que a partir del 5.º día la acidosis es la regla. Hay ciertos fracasos renales agudos que pueden modificar estas líneas generales. Por ejemplo, en la radiomielisis hay atrapamiento de calcio en el músculo enfermo y se observan hipocalcemias severas. En el fracaso que acompaña a la intoxicación por vitamina D hay hipercalcemia. El fracaso de la transfusión incompatible se acompaña de anemia.
Por tanto, la utilización de parámetros como el calcio o el fósforo en sangre o la anemia para diferenciar si un fracaso renal es agudo o crónico tienen un valor relativo. La elevación de PTH y la existencia de unas siluetas renales en la ecografía reducidas de tamaño, con reducción de la cortical o desdiferenciación de la unión córtico-medular, son mejores parámetros indicadores de una insuficiencia renal crónica. El fracaso renal agudo va a incluir tres tipos del mismo. El fracaso prerrenal producido por hipoperfusión renal, ya sea por hipovolemia, reducción del volumen plasmático efectivo o fallo cardíaco como arritmia, infarto, taponamiento, etc. Las dos características esenciales del fracaso prerrenal son la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y la integridad tubular. Cuando revisemos las características analíticas diferenciales entre el fracaso prerrenal y el renal establecido, podrá observarse que dichas diferencias obedecen a la actividad de las hormonas del eje que actúan sobre un túbulo que está en condiciones de responder a las mismas. La comprobación clínica de que el fracaso es prerrenal y no renal establecido es que la restauración de la perfusión renal produce la recuperación instantánea, en menos de 3 días, de la función renal. El fracaso renal establecido se estudia mejor si se tienen en cuenta estos tres apartados. El fracaso renal establecido incluye la oclusión bilateral de la arteria renal, ya sea por trombosis, embolia o disección aórtica. Estos procesos van a causar un fracaso parenquimatoso establecido de tipo isquémico. Aunque anatómicamente son prerrenales, no deben ser considerados como tales, ya que en ellos la hipoperfusión renal no puede restablecerse en menos de 3 días. Se considera que una oclusión del flujo sanguíneo renal superior a 6 horas produce ya daño renal estructural. Por otro lado, la oclusión de la vena renal produce también fracaso renal agudo cuando es bilateral, ya que aumenta el edema y la isquemia intrarrenal por compresión de vasos y capilares. La vena renal es característicamente observada en situaciones protrombóticas, como el síndrome nefrótico en el que se pierde antitrombina 3 o el uso de anticonceptivos orales. No debe perderse de vista la fisiopatología de la trombosis de la vena renal. A nivel del glomérulo, al filtrarse el 25% del plasma de la sangre que entra en el mismo, se produce el mayor aumento de hematocrito en la sangre que sale por la arteriola eferente. Los capilares que bañan a la nefrona y que después se unirán para formar la red de venas del riñón son todos posglomerulares y reciben por tanto la sangre con el mayor hematocrito del cuerpo. Cuando existe una condición procoagulante, dicha red de capilares es una de las primeras dianas de afectación posible. Cuando se inicia la trombosis progresa hasta la vena renal, donde es interrumpida por el flujo de sangre de la cava. Por tanto, en una trombosis de la vena renal es inútil hacer una extracción quirúrgica del coágulo, ya que dicho coágulo arranca del propio parénquima renal y se reproducirá. El único tratamiento posible para una trombosis venosa renal es la anticoagulación. Aunque la trombosis venosa renal ocupa una posición posrenal, no debe utilizarse dicho término que queda reservado para los fracasos renales obstructivos. El fracaso posrenal se produce cuando hay una obstrucción al paso de la orina de ambos riñones. Se diferencia entre la uropatía obstructiva infravesical y la supravesical, ya que, en el segundo caso, tiene que ser bilateral para dar fracaso renal agudo. El cáncer de próstata suele dar una uropatía infravesical, pero en ocasiones, cuando tiene un crecimiento asimétrico, puede afectar a nivel del trígono a un meato ureteral antes de afectar al meato uretral, produciendo una uropatía unilateral, es decir, supravesical. Las uropatías supravesicales bilaterales suelen verse en relación con tumoraciones de la pelvis o del territorio retroperitoneal. La fibrosis retroperitoneal infiltra la pared de los uréteres y aunque permite el paso libre de contraste, cuando se hace una pielografía ascendente o descendente, impide su peristalsis, ejerciendo un efecto neto similar al de una uropatía obstructiva bilateral. Hay dudas acerca de si incluir dentro de los fracasos posrenales las obstrucciones masivas de túbulos dentro del riñón por cristaluria. En esta clasificación dicha patología se considera parte del fracaso parenquimatoso.
porque ninguna actitud urológica puede resolverlo. Volviendo al daño parenquimatoso renal establecido, la clasificación del fracaso renal agudo se suele hacer de acuerdo con la primera estructura afectada. Así, los fracasos renales que afectan primariamente a la vasculatura intrarrenal son la hipertensión arterial, nefroangiosclerosis, las distintas vasculitis y la ateroembolia. El infarto renal se transforma en necrosis cortical cuando afecta a grandes extensiones de la corteza, normalmente por procesos que lesionan la microvasculatura, como la coagulación intravascular diseminada. Los fracasos renales agudos de origen primario en el glomérulo se corresponden con la glomerulonefritis endo- y extracapilares, aunque en alguna ocasión una glomerulonefritis mesangiocapilar por crioglobulinas puede ser también causa de fracaso renal agudo o subagudo. Cuando la causa es glomerular, además de oliguria y azotemia, suele haber alteraciones del sedimento, hipertensión y edemas, constituyéndose un síndrome nefrítico. La lesión primaria del túbulo es la más frecuente y suele ser el resultado final tanto de agresiones al vaso como al glomérulo como al intersticio, ya que es la estructura más sensible. Sin embargo, existen dos formas de necrosis tubular aguda primarias: la necrosis tubular aguda isquémica y la necrosis tubular aguda tóxica. Por último, la afectación primaria del intersticio como causa de daño parenquimatoso renal establecido se observa en la nefritis alérgica o en la pielonefritis aguda. En este grupo se suelen incluir los fracasos renales agudos por obstrucción intraparenquimatosa, como el síndrome de lisis tubular en el que hay obstrucción por ácido úrico, la intoxicación por anticongelante en la que hay obstrucción por ácido oxálico, y la intoxicación por la mayoría de los inhibidores de la proteasa del tratamiento del HIV, en los que el propio fármaco precipita en el interior del túbulo. En esta diapositiva se ilustran algunos de los datos histológicos característicos en un fracaso renal parenquimatoso con necrosis tubular aguda. A nivel tubular se produce muerte por apoptosis, con desprendimiento de burbujas apoptóticas constituidas por material celular degradado rodeado de membrana celular. Dichas burbujas o blebs pueden llegar a obstruir la luz del túbulo. Cuando se pegan a un cilindro en formación, dicho cilindro pasa de ser hialino a ser granuloso. Por último, la regeneración tubular empieza de inmediato, y es característico ver en la necrosis tubular la aparición de mitosis. En esta diapositiva se presentan las dos formas características que adquiere la nefritis intersticial inmunolérgica aguda. Como hemos visto, es una forma de hipersensibilidad tipo 2. A nivel renal se observan dos tipos de infiltrado: el infiltrado difuso de polimorfonucleares, en el cual pueden identificarse eosinófilos, y el infiltrado difuso granulomatoso, con formación de granulomas y aparición de células gigantes. Las distintas particularidades de cada tóxico hacen que pueda aparecer una u otra forma histológica. En general, la forma difusa es la más frecuente y la que tiene un mejor pronóstico. Es un problema habitual enfrentarse a un paciente que presenta una elevación de creatinina y que afirma tener una diuresis reducida. Los dos problemas que deben resolverse de inmediato son: 1. ¿La insuficiencia renal es aguda o es crónica? 2. ¿La insuficiencia renal es prerrenal, postrenal o parenquimatosa? Los 5 pasos a seguir ante un fracaso renal en el que se sospecha un origen agudo son: 1. Descartar hipovolemia. Mediante la exploración física se puede identificar si hay hipotensión arterial, deplección de volumen, historia reciente de pérdida de fluidos, poliurias, diarreas, terceros espacios, etc. Si la duda persiste, se puede hacer una expansión de prueba con medio litro de suero salino en 2 horas y ver la respuesta diurética. 2. Tanto si la exploración física muestra la existencia de un globo vesical como si no, es conveniente colocar una sonda vesical para descartar la existencia de uropatía obstructiva infravesical o de orina residual, y para cuantificar la diuresis en las horas siguientes. 3.
Aunque existan datos sugestivos o compatibles con una insuficiencia renal aguda, hay que hacer lo posible por descartar que la insuficiencia renal estuviera ya presente de modo crónico. La presencia de una hipocalcemia con hiperfosforemia, una anemia normocroma, normocítica y una acidosis metabólica hiperclorémica bien tolerada y compensada son sugestivos, aunque no definitivos, de insuficiencia renal crónica previa. Unos niveles elevados de PTH y una ecografía con riñones pequeños, irregulares y simétricos, con reducción de la cortical y desdiferenciación córtico-medular, son signos inequívocos de que la insuficiencia renal es crónica o es una agudización de una insuficiencia renal crónica. Cuando está razonablemente claro el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, hay una razón de índole práctico a la que atender. La necrosis tubular aguda puede ser oligúrica o no oligúrica, dependiendo del porcentaje de túbulos no obstruidos residual. En términos de filtrado glomerular, la insuficiencia renal crónica es muy similar en ambos casos, pero en términos de manejo es mucho más útil que la insuficiencia renal aguda sea no oligúrica, ya que la necesidad de utilizar antibióticos intravenosos, nutriciones parenterales, medicaciones por vía endovenosa, suponen una sobrecarga de volumen que una insuficiencia renal no oligúrica maneja bien, pero una insuficiencia renal oligúrica puede presentar sobrecarga de volumen. Por eso puede estar justificado al inicio del cuadro hacer un intento con 2 o 3 ampollas intravenosas de furosemida. Si hay respuesta diurética, el diurético se mantiene. Si no hay respuesta diurética, no vale la pena mantenerlo. Aunque la insuficiencia renal sea no oligúrica, la creatinina se mantendrá elevada durante días o semanas. 5. Si la insuficiencia renal no ha respondido a la furosemida, entonces deben de restringirse los líquidos hasta compensar estrictamente las pérdidas, corrigiendo si es posible los trastornos hidroelectrolíticos y la hipertensión. 6. Si dichas correcciones no son posibles o bien el volumen de fármacos a administrar es tan alto que existe riesgo de sobrecarga de volumen, puede ser necesario valorar la diálisis hasta que el fracaso renal pueda recuperarse. En la primera aproximación a un fracaso renal agudo oligúrico, en el que no esté claro si se trata de un fracaso parenquimatoso o un fracaso prerrenal, hay una serie de parámetros analíticos en sangre y en orina que pueden ayudar a diferenciarlos. Recuerden que en el fracaso prerrenal hay activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ADH, y que las células del túbulo renal responden a dichas hormonas, ya que siguen vivas. La osmolaridad urinaria determinada por el efecto de ADH sobre el túbulo colector está alta en el fracaso funcional, pero no en el establecido. El sodio urinario, la excreción fraccional de sodio y el índice de fracaso renal son todos datos relacionados con el manejo de sodio por el túbulo colector cortical, donde la aldosterona estimula la reabsorción de sodio. El sodio urinario, la excreción fraccional de sodio y el índice de fracaso renal están bajos en el fracaso funcional y altos en el fracaso establecidos. La urea es reabsorbida en el túbulo proximal bajo la acción de angiotensina 2. Por eso, cuando hay un fracaso funcional, el cociente de urea en orina, partido por urea en plasma, es mayor de 10 cuando hay un fracaso funcional y menor de 5 cuando el fracaso es establecido. Sin embargo, existen algunos fracasos renales parenquimatosos que cursan con índices de sodio urinario propios de fracasos funcionales, es decir, con sodios en orina inferiores a 20 o excreciones fraccionales de sodio inferiores al 1%. Son situaciones en las cuales la afectación al glomérulo es tan rápida que el túbulo permanece intacto durante un tiempo, como en la glomerulonefritis aguda, posinfecciosa, o situaciones en las cuales hay isquemia intrarrenal y activación local del eje renina-angiotensina-aldosterona, como en las nefropatías pigmentosas, en la toxicidad por contraste, síndrome hepatorrenal, nefritis inmunolérgica por rifampicina, esclerodermia, vasculitis o hipertensión con nefroangiosclerosis maligna. Otro grupo de fracasos renales agudos que merece la pena sean estudiados en bloque
es el de los fracasos renales anúricos. Normalmente la oliguria reduce la diuresis hasta un volumen en torno a 400 mililitros al día, pero no menos. Si la reducción es mayor, el número de causas de fracaso renal agudo se reduce. Cuando hay anuria, es decir, una diuresis diaria inferior a 10 mililitros, las causas más habituales son la uropatía obstructiva bilateral o unilateral sobre riñón único, la patología obstructiva arterial bilateral o unilateral sobre riñón único, la necrosis cortical o la formación de semilunas extracapilares encinturativas en más de un 80% del total de glomérulos. Por último, a la hora de evaluar un fracaso renal agudo por el tamaño de la silueta de los riñones, hay que recordar que algunas insuficiencias renales crónicas pueden cursar con riñones normales o aumentados de tamaño. Son enfermedad poliquística, amiloidosis, diabetes, infiltración linfomatosa, enfermedades de depósito como la enfermedad de Fabry y la trombosis de las venas renales.